la vida me estaría contigo. Hola amigos, bienvenidos a Toda una Vida. Yo soy Alfredo Sánchez y hoy me acompaña una de las escritoras, periodistas y, bueno, entrevistadoras más ilustres que yo conozco, que es Milagros Socorro, mi amiga. Es un honor para Bienvenida, mí. Milagro. Me encanta estar aquí. Qué nota que pudiste venir finalmente. Mira, bueno, tenemos un tema que nos une, una pasión que nos une, que es escribir. Ah, yo pensé que ibas a decir Alfredo Sadel. También. Bueno, yo te dije que aquí ibas a tener que cantar, no sé cómo vamos a hacer, pero yo les digo a mis amigos siempre que Milagros es la que mejor se sabe todo el repertorio latinoamericano. Cada vez que hacemos una fiesta, Milagros es la apuntadora, porque se conoce todos los boleros, toda la música de este continente y más allá. Bueno, no tanto como todos, porque por suerte la producción es enorme, es enorme. Y a cada rato pues veo que hay una cantera de boleristas o de boleros que no me sé. Pero de hecho, sí, uno de los placeres que tenemos cuando hablamos es, tú no conoces, no has oído esta versión o tal canción, y para mí siempre es un hallazgo cuando tú me presentas música que yo no conozco, ¿no? porque en todo el Caribe bolerea, todo el Caribe canta bolero y compone. Cuba es una cantera inagotable, Sí. pero es que también República Dominicana y Puerto Rico ni digamos. Venezuela también, nosotros hemos aportado bellísimos boleros. Cuba fue la cuna del bolero, pero realmente México ha dado unos compositores increíbles, ¿no? Maravillosos, de verdad que sí. México tiene un placer por el verso bien hecho y unos cantantes, sobre todo de boleros rancheros como, bueno, por supuesto que Pedro Infante, Sí. pero bueno, Javier Solís probablemente sea uno de los 10 mejores boleristas de toda la hispanidad, ¿no? Mi papá tuvo el placer, la dicha, porque además fueron muy buenos amigos de hacer varias películas con Javier Solís y de verdad que él era un tipo con mucha gracia, muy simpático. Esos son los cuentos que yo escuché siempre en la casa sobre él. Pero y fíjate que nosotros, Venezuela puede no ser el país con mayor composición de boleros, pero nosotros hemos aportado dos de los más grandes boleristas de la hispanidad, que son Alfredo Sadel y Felipe Pirela. Así es. Es decir, nosotros, eso es una hazaña, es una hazaña. Y déjame decirte que en compositores también tenemos gente, pero con unas canciones maravillosas. Por ejemplo, Aníbal Abreu, que estuvo aquí en este programa, tiene unos boleros increíblemente hermosos, solo que no son tan conocidos. No son tan conocidos. Sí. ¿Cuál es el más conocido? Mira, yo te digo una cosa, si nosotros nos ponemos a pensar en todos los compositores, nos vamos a dar cuenta que en Venezuela hay compositores de un gran nivel. Bueno, vamos a pensar en Aldemaro Romero, por ejemplo. En la fama que tienen Aldemaro para mí, no solo como compositor, toda la figura cultural, política de Aldemaro me resulta apasionante. Me resulta apasionante. Y no como, digamos, no es bolero, pero la canción Carretera a mí me resulta extraordinaria. Me encanta, me encanta. Y fíjate que uno de sus boleros más famosos que grabó mi papá en los años 50, Me queda el consuelo, los compuso cuando él era un muchacho. Eso es bellísimo. Y después vienen estas canciones, Quintanauco, cosas hermosísimas, hermosísimas, de verdad. ¿Cómo es que empieza, señor, el Me queda el consuelo? Señor, yo vengo a pedirte que no me castigues por haber querido con toda mi alma, piedad. Bellísimo. Bellísimo. Y como arreglista Bellísimo. Se pierde de vista Aldemaro, pero se pierde de vista. Creo que muy pocos músicos tenían el conocimiento que tenía Aldemaro de todo lo que es el arreglo orquestal y de las cosas que se pueden hacer mezclando géneros y haciendo... Sí, la creatividad y la audacia como compositor, digamos, el compositor humorista.
Sí, también. Hoy me voy a emborrachar con mi mujer, por ejemplo. Elena no me paró. No me paró. Pero hoy me voy a emborrachar con mi mujer, creo que se llama así, o en todo caso ese es el primer verso. Mira, pero me estás llevando para otros aguas, Está bien, que además está que yo no me quejo porque hablar contigo de música también es tan gratificante como hablar de literatura, pero ¿cuándo te das cuenta, Milagros, que lo tuyo era escribir? Me imagino que empezó con la pasión de leer, ¿no? Sí, bueno, eso es lo normal que ocurre, ¿no? Pero sí, yo tengo vocación temprana, muy pequeña. Yo vengo de Machiques, del estado Zulia, en la frontera con Colombia, en una depresión de la sierra, ¿no? De Perijá, donde está mi pueblo. Y yo siempre, cada vez que me hacen esa pregunta, o que estamos hablando de eso, de la vocación y de cómo surge, yo explico esto porque en mi caso, la ubicación de mi pueblo tiene que ver mucho con la vocación, porque aunque ya yo nada con la democracia de Venezuela en los años 60, en mi pueblo no se veía la televisión. Siempre que hablo de esto o pienso en esto, tomo nota mental de que tengo que preguntarle a alguien por qué en mi pueblo no se veía la televisión. Y yo me imagino que es que porque estaba como en un hueco de una topografía pues muy particular, y yo me imagino que siendo un pueblo pequeño pues no valía la pena hacer la inversión de poner una repetidora. Digo yo, son explicaciones que me hago. El punto es que yo voy a crecer prácticamente sin televisión, porque la veía pues cuando íbamos a Maracaibo, al punto, Neco, que es la fecha que yo no he hecho el hábito. Yo llego a hoteles, por ejemplo, y no se me ocurre nunca prender un televisor, cosa que es como un tópico de todas las personas que llegan a una habitación, están solos, pues prenden la televisión para acompañarse. Bueno, pero también, por ejemplo, cuando uno viaja a otro país, a otro continente, es ver un poco las costumbres, el idioma, etcétera, ¿no? No se me ocurre. Pero tú en todo caso empezaste a leer. Entonces, por una yo empecé a ausencia de leer otros muy niña. medios Empecé a de leer muy distracción. niña, a pesar de que en mi pueblo no había biblioteca, cosa que es muy importante. No solamente importante que en las ciudades haya biblioteca, que en los colegios, que en las escuelas haya bibliotecas y que en las casas haya un anaquel. Aprovecho para decir esto porque muchas veces me preguntan familias, padres, ¿cómo hacemos para que mis hijos lean? Bueno, lo primero, la condición sine qua non es el ejemplo. Sí. Yo, en mi caso, yo empecé a leer porque yo veía leyendo a mi madre. ¿Qué leía tu mamá? Bueno, mi madre leía novelas, leía cosas de ficción y también leía muchas revistas. Entonces, el ejemplo, y después que haya libros disponibles, que haya un pequeño anaquel donde estén libros disponibles. Mientras yo crecía, no había la monumental oferta de libros para niños y para jóvenes que hay hoy. Sí. Hoy hay verdaderas maravillas. Yo misma soy gran lectora de libros para ¿Y niños. esas revistas que eran? Las revistas Bueno, eso Reader's que Digest, llaman, sí, hasta la tipo. fecha mi madre es una gran lectora de las selecciones del Reader's Digest, sí. Y también revistas femeninas, revistas que se hacían en Venezuela, esas las compraba mi padre. Mi padre, un gran consumidor de prensa de prensa diaria y de revistas. Y entonces yo empecé a leer muy pequeña, aprendí muy pequeña y tenía en mi casa libros. No había muchos libros, la verdad que no había muchos libros en mi casa, pero sí que había lo suficiente como para que... ¿Y cuál fue el primer para escritor que te tuviera. apasionó? Al que dijiste, esto lo voy a leer todo lo que hay. Para mí, la gran novela fue Jane Eyre y todas las hermanas Bronte. Es decir, ya yo, eso lo leí cuando yo tenía 12 años, pero ya para ese momento yo había leído mucho. O sea, leía siempre, pues leía todo el tiempo. Que había leído mucho. Pero el tema femenino siempre te ha apasionado, ¿no? Mucho, sí. ¿Por qué? ¿Qué encuentras ahí? ¿Qué respuestas? Bueno, ¿Qué me preguntas? gusta la escritora mujer y me gusta el personaje femenino, sí, esa es la verdad. Me gusta también en el cine. Pero en el cine no tengo tan clara la diferencia entre la mujer cineasta como lo tengo en la escritora, en la mujer escritora, ¿no? Me gusta mucho, sí, el punto de vista femenino. La verdad es que soy una gran apasionada. Eso no significa, por supuesto, que yo excluya al hombre escritor, ni a los temas de hombres, vamos a decir así. Pero la verdad es que desde
desde que me empecé a formar como escritora, como lectora, para mí ha sido muy importante la perspectiva femenina. Y tocaste un tema que me apasiona a mí también ahora hablar contigo, el tema de la mujer en el cine. Sí, ¿Qué? pero fíjate que en eso yo no tengo no tengo el asunto tan desarrollado como lo tengo en la literatura. Ajá. Yo muchas veces veo películas y después cuando me entero de que es una escritora mujer, yo digo, con razón me gustó el abordaje del asunto. ¿Cuál es básicamente? ¿Cuál es básicamente la mirada de mujer, tanto es decir, en la narrativa y en la dramaturgia cinematográfica? Generalmente la mujer va a la intimidad de los asuntos. La mujer apunta a la cotidianidad, a qué es lo que ocurre dentro de las casas, qué es lo que ocurre en las relaciones de poder Sí. que no son públicas. Y eso que de Stendhal llamaba que la verdad está en los detalles, ¿no? Eso es muy bella observación. Sí. Muy bella observación. Porque esa minucia que de repente a cualquier lector pasa desapercibida, por lo general es verdad, para una mujer no pasan desapercibidos esos detalles. Ahí hay una riqueza de contenidos psicológicos, tal vez, de detalles que revelan la personalidad de la gente, de la época también, ¿no? Sí. Por eso Sí. yo cuando he hecho talleres contigo, me gusta mucho esa aproximación que tú tienes al asunto de la escritura, cuando por un detalle mínimo se puede llegar a conocer a toda una época, a toda una persona enteramente en su personalidad a través de algo que es un elemento que aparentemente no es tan revelador, pero de ahí sale una secuencia de conexiones, ¿no? Eso que llamaba Steve Jobs atar los puntos, ¿no? Sí. Uno va atando cabos Así es. cuando también hace una entrevista, ¿no? Bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Ya la entrevista es otro mundo del que hablaremos, me imagino, en un momento especial, Sí. hablar sobre la entrevista, porque la entrevista Es un arte. es la mayor intimidad entre dos extraños. Es decir, la entrevista, tú hablabas antes de la enseñanza de la escritura, en la enseñanza quien enseña seduce, o sea, para enseñar tienes que seducir y para aprender tienes que ser seducido. Esa es la enseñanza. En la entrevista tienes que avenirte con una intimidad, probablemente un tipo de intimidad que a veces no alcanzas sino con un extraño. Esa es la gran paradoja de la entrevista, sobre todo la entrevista de personalidad. Sin embargo, Jean Baudrillard, en un libro que se llama De la seducción, habla del origen, la etimología de la palabra seducere, creo que se dice así en latín, es desviar del curso, ¿no? Entonces me llama la atención que eso sea un poco la clave, porque de alguna forma, cuando uno busca la verdad, está más bien tratando de profundizar en un tema, pero en la de seducción, en el sentido que la entiendes, es para llevar a la persona hacia un punto tal vez de confianza, de relajación. Y de fascinación. De fascinación. Es que fíjate que yo no sabía esa cosa de Baudrillard, pero esa cita que hace Baudrillard de la etimología de seducir, pero es que efectivamente seducir siempre es desviar de un rumbo, desviar de un camino. Porque que no necesariamente lleva a un lugar distinto de la verdad, ¿no? No, de la verdad no, pero en un lugar distinto sí, porque aprender es cambiar. Aprender es cambiar y enseñar es decir, aprender es ser cambiado y enseñar es cambiar, mostrarle, sobre todo cambiar por dentro, mostrarle a alguien costados de sus, primero habilidades que no sabía que tenía, sí, y después las dimensiones de su habilidad. Y entonces para eso tienes que convencer, y para convencer tienes que seducir. Eso es lo que yo creo. Sí. Fíjate que Benjamin Bradley, que acaba de fallecer, el editor del Washington Post, él decía siempre que la única manera que la gente te cuente algo es que se sienta en confianza, que se sienta tranquilo, que se sienta confortable. A partir de ahí, él dice, la gente te cuenta todo, ¿no?
Y eso quizás es el primer requisito del arte de un buen entrevistador, ¿no? Sentir a la gente, Sí. hacer sentir a la gente bien. Bueno, y para eso la condición, porque fíjate que una cosa es confiado, y mientras hablabas me doy cuenta de que confiado y confortable tiene la misma raíz, de manera que por ahí eso puede ser una indagación interesante, pero tú te sientes confiado cuando la persona con la que estás hablando te produce credibilidad. Y te sientes cómodo cuando ves que la persona te atiende, cuando la persona está interesada. Entonces, yo creo que una característica que tenemos los entrevistadores es que tenemos una especie de espíritu infantil, que todo nos interesa. Yo tengo que estar poniéndome límites y obligándome a tener foco, porque Sí. a mí prácticamente todo me interesa. Sí, bueno, me está No- pasando en esta entrevista. Son tantas cosas que me gustan hablar contigo que tenía yo un propósito y ahorita estoy disfrutando esa desviación, esa seducción, esa llevarme fuera del camino, porque creo que al final lo que sucede siempre es lo más rico, ¿no? Dejar fluir, ¿no? Bueno, el Dejar azar, fluir. sí, un contenido. La entrevista también, por cierto, discurre entre dos canales muy específicos que son llevar el control del diálogo, pero también dejar que eso que tú llamas fluir, Sí, sí. que el azar se produzca. Pero tienes que llevar un control, Sí. porque el entrevistado es como un caballo. Que tú tienes que dejar que saque su sangre, digamos así, pero también le tienes que poner la rienda, porque si no el diálogo se Sí, puede se va hacia coger cualquier una lado. sabana tremenda. En todo caso, las cosas que nos han ocupado cuando hemos estado haciendo esos talleres contigo, tus alumnos, son básicamente se pueden reducir a la palabra creación. Y eso es lo que me interesa conversar y eso es lo que hemos estado hablando. Todos estos secretos de la creación. En el caso tuyo que eres escritora y que te gusta tanto la ficción y que en ese proceso creativo de los demás has indagado profundamente. Recuerdo ese taller que hicimos sobre los creadores en Venezuela que llevaste desde Jacobo Borges hasta Isabel Palacios y una gama muy amplia de creadores que nos sirve para ilustrar este proceso en el que vivimos también los venezolanos, ¿no? ¿Cómo sientes que está, por ejemplo, ahora el periodismo en esta etapa, en estos últimos años? Bueno, Neco, una cosa es el periodismo, otra cosa es el periodista y otra cosa es el negocio periodístico, vamos a decir así. Efectivamente, desde luego que para que haya periodismo tiene que haber empresas periodísticas y tiene que haber libertad. Y en Venezuela no hay ni una cosa ni la otra hoy, porque la libertad o es total o no lo es. O sea, ya cuando la libertad es parcial, ya cuando la libertad está confiscada, ya no estamos hablando de libertad. Y en Venezuela hay una muy grave confiscación de las libertades de todo orden, de las libertades económicas, de las libertades de expresión y tan grave como esto, la libertad, el derecho a ser informado, a estar informado. Porque cuando hablamos de la libertad de expresión, parece que estuviéramos protegiendo la libertad que unos pocos tenemos para expresarnos, para hablar, para dar noticias. No, el correlato de la libertad de expresión es el derecho de las audiencias a estar informadas y el derecho de las audiencias a escoger cuál es el mensaje, cuál es el canal que van a ver. Eso en Venezuela está completamente secuestrado. Pero al mismo tiempo es tal la semilla libertaria, ha sido tan importante el trabajo de las familias, sobre todo de las mujeres, de las madres, de las abuelas y de los maestros, que ya esa semilla de libertad está sembrada, está plantada tan hondamente y tan arraigada en Venezuela, que a pesar de todo esto que he dicho, sin embargo hay gran periodismo. Sí, señor. Hay gran periodismo. Y las libertades políticas que también son importantísimas porque expresarse en una sociedad tan controlada políticamente para cualquier tipo de disidencia es realmente casi imposible. Pero se nos fue el tiempo, Milagros, hablando de todos estos temas tan rápido que quiero invitarte lo más pronto posible para que volvamos a retomar este diálogo de tantas
materias interesantes en la Venezuela de hoy. Amigos, gracias por su sintonía. Yo soy Alfredo Sánchez, esto es Toda una Vida y los espero en la próxima emisión del programa. Toda una vida me estaría contigo.